El enemigo siempre ha buscado engañar y corromper la obra de Dios. En los últimos tiempos, como dice la Escritura en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, muchos se apartarán de la fe verdadera prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Uno de los grandes peligros en las iglesias de hoy es la operación del espíritu de Pitón, trayendo falsos dones y manifestaciones engañosas que desvían a las personas del camino de la verdad. Debemos estar alertas y recurrir a las Escrituras para discernir estos ardides satánicos. En Hechos capítulo 16, versículos 16 a 18, encontramos la historia de una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación, al cual se le llama espíritu de Pitón. Esta mujer tenía la habilidad de predecir acontecimientos futuros con exactitud, no por un don divino, sino por la influencia de fuerzas demoníacas que la controlaban. El apóstol Pablo, consciente de la naturaleza engañosa de este espíritu, ordenó en el nombre de Jesucristo que saliera de ella. De inmediato la joven quedó libre de esa opresión sobrenatural. Este relato bíblico nos advierte sobre la existencia de dones y manifestaciones espirituales falsas que no provienen de Dios, sino de los engaños del maligno. Así como Pitón permitía a esta joven hacer predicciones certeras, pero con un origen diabólico, en las iglesias de hoy vemos cómo algunos profesan tener dones de profecía, sanidad u otros, pero en realidad son engañados por espíritus mentirosos, profecías inventadas que nunca se cumplen, sanidades momentáneas que no persisten, supuestas palabras de conocimiento obtenidas por medios oscuros. Todo esto son imitaciones del enemigo para desviar a los incautos del verdadero poder del Espíritu Santo. Debemos apegarnos a las Escrituras y rechazar cualquier manifestación que contradiga los caminos santos de Dios. A continuación, te presento algunas señales clave para identificar los falsos dones espirituales en las iglesias. Primera señal: el énfasis está en el espectáculo y la emocionalidad, más que en la edificación genuina de los creyentes. Mientras que los dones verdaderos, según 1 Corintios, capítulo 14, versículo 26, deben edificar a la iglesia, los falsos dones buscan impresionar con manifestaciones ruidosas y exageradas que despiertan las emociones, pero no ministran a las almas. El verdadero Espíritu Santo obra con poder, pero también con mansedumbre y reverencia. Segunda señal: los mensajes y enseñanzas que contradicen las Escrituras. Ningún don genuino irá en contra de la palabra infalible de Dios, como dice en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Pero si aún nosotros mismos, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Las profecías, revelaciones o sanidades que no estén alineadas con las Escrituras deben ser rechazadas. Tercera señal: la búsqueda de reconocimiento y atención personal por sobre la gloria de Dios. Quienes poseen verdaderos dones espirituales no los utilizan para ensalzarse a sí mismos, sino para engrandecer el nombre del Señor. Pero los falsos dones, a menudo, van acompañados de vanidad, jactancia y un enfoque excesivo en la personalidad del supuesto ungido. Cuarta señal: los dones son usados para manipular, controlar o ejercer dominio indebido sobre otras personas. Los dones genuinos del Espíritu liberan, mientras que los falsos dones esclavizan mediante el temor, las amenazas y el abuso de autoridad espiritual. Debemos estar alerta y discernir cuidadosamente, pues como dice 1 Juan 4:7, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Algunas recomendaciones clave para protegerse del engaño de los falsos dones y manifestaciones espirituales son: primero, es fundamental ejercitar el don del discernimiento que proviene del Espíritu Santo. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10, se menciona el don de discernir espíritus como una de las capacidades sobrenaturales que Dios concede a su iglesia. Necesitamos clamar a Dios por esta habilidad para distinguir lo verdadero de lo falso, lo sagrado de lo profano. El Espíritu Santo nos guiará en todo si permanecemos atentos a su voz. Segundo, la oración constante y el estudio diligente de las Sagradas Escrituras
son fundamentales. Como dice en Hechos capítulo 17, versículo 11, los creyentes de Berea eran más nobles porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mientras más conozcamos la palabra infalible de Dios, más capacitados estaremos para discernir los engaños sutiles del enemigo. Tercero, es vital acudir a líderes espirituales maduros y de buen testimonio para recibir consejo y confirmación. El apóstol Pablo exhortaba en 1 Corintios 14:29, hablen 2 o 3 profetas, y los demás júzguenlo. Los dones y revelaciones deben ser evaluados por siervos experimentados que puedan discernir con mayor claridad. No debemos andar solos en estas cosas. Si permanecemos cerca del Señor, siendo guiados por su Espíritu, arraigados en su palabra y sujetos a la corrección de sus siervos fieles, podremos caminar libres de todo engaño y manifestar los auténticos dones y frutos del Espíritu para gloria de nuestro Dios. Como vimos al comenzar, las Escrituras advierten claramente en 1 Timoteo 4:1 que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El enemigo está sembrando gran confusión en las iglesias mediante falsos dones y manifestaciones que no provienen del Espíritu Santo. Sin embargo, no debemos temer ni desanimarnos. Nuestro Dios es fiel y poderoso para guardar a sus hijos de todo engaño. Él desea en gran manera derramar sobre su iglesia los auténticos dones y frutos espirituales prometidos en su palabra infalible. Dones como la profecía, la sanidad, las lenguas, la palabra de ciencia y muchos más, dados para edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, la exhortación es acercarnos al Señor con un corazón sincero y hambriento de su verdad. Permanezcamos firmes en la oración, en el estudio de las Escrituras y sujetos a líderes espirituales que puedan guiarnos con sabiduría. Pidámosle a Dios que nos conceda el don de discernir los espíritus para no ser engañados. Si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, con humildad y reverencia, Él nos llenará con la plenitud de su Espíritu Santo. Manifestaremos dones genuinos que glorifiquen su nombre y edifiquen a su pueblo. No temamos, hermanos, pues mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A Dios sea la gloria. Hermanos y hermanas, los exhorto a no tomar a la ligera los engaños del enemigo en estos últimos días. Los falsos dones y manifestaciones espirituales son una realidad que debemos enfrentar con valentía y discernimiento. No se conformen con lo que han escuchado aquí, sino búsquenle a Dios con todo su corazón para que los instruya más en esta área crucial. Profundicen en el estudio de las Escrituras. Pasajes como 1 Juan 4:1 que dice, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Acérquense a líderes espirituales maduros que puedan enseñarles a distinguir los auténticos dones del Espíritu. Oren fervientemente para que el Señor les conceda la gracia de discernir los espíritus. Un corazón humilde y temeroso de Dios es la mejor defensa contra todo engaño. Si perseveran en la búsqueda sincera de la verdad, el Espíritu Santo les abrirá los ojos para ver con claridad. No permitan que los ardides de Satanás los desvíen del camino. Aférrense a Cristo y a su palabra infalible. Únicamente así podrán manifestar los verdaderos dones y el auténtico poder del Espíritu Santo para la edificación de la Iglesia y la gloria del Padre Celestial. Adelante en esta búsqueda, hermanos. El Señor los bendecirá.